Esta impresionante cordillera que recorre América del Norte es hoy uno de los lugares más bellos y emblemáticos de los Estados Unidos. Es difícil imaginar que, hace millones de años, toda esta región estaba sumergida bajo un vasto océano, un entorno habitado por criaturas colosales, verdaderos titanes marinos para los cuales cualquier depredador actual habría sido solo una presa fácil. Ese antiguo cuerpo de agua fue conocido como el Mar Interior Occidental, y hace unos 80 millones de años dividía el continente norteamericano en dos masas de tierra, Laramidia, al oeste, y Appalachia, al este. En su máxima extensión, alcanzaba 2.500 pies de profundidad, 600 millas de ancho y más de 2.000 millas de largo. Sus aguas estaban dominadas por reptiles marinos gigantes, algunos de hasta 15 metros de longitud, tortugas del tamaño de automóviles modernos y peces depredadores tan poderosos que podrían aplastar un coche con una sola mordida. Entre todos estos monstruos, ninguno era más temido que el Tylosaurus, el depredador supremo del mar interior. Este reptil, perteneciente a la familia de los mosasaurios, era uno de los más grandes de su grupo, llegando a medir 14 metros de largo y a pesar casi 9 toneladas. A pesar de su tamaño, era increíblemente ágil, con un cuerpo aerodinámico y una cola musculosa que le permitía moverse a gran velocidad. El Tylosaurus cazaba en la oscuridad, devoraba a otros depredadores e incluso a miembros de su propia especie. Su cráneo, de más de 1 metro de longitud, le permitía tragar presas enormes enteras, y los fósiles han revelado restos de reptiles más pequeños encontrados dentro de su estómago. Sus dientes, planos por dentro y redondeados por fuera, eran perfectos para atrapar peces resbaladizos y criaturas veloces. Era un animal feroz, a menudo cubierto de heridas causadas por combates con otros mosasaurios. Muchas de esas batallas terminaban en canibalismo. Si lo comparamos con el tiburón blanco moderno, el Tylosaurus sería más de 3 veces más largo y 8 veces más pesado, capaz de partirlo en dos con una sola mordida. Pero el Tylosaurus no era el único soberano de esos mares. Otro titán lo superaba en tamaño y fuerza. El Mosasaurus hoffmanni, considerado uno de los reptiles marinos más grandes que jamás hayan existido. Con hasta 17 metros de longitud y más de 25 toneladas de peso, este monstruo representaba el punto máximo de la evolución de los mosasaurios. Sus mandíbulas eran poderosas y sus dientes, tan afilados como cuchillas, le permitían despedazar a sus presas con facilidad. A diferencia de otros depredadores que dependían del olfato, el Mosasaurus confiaba principalmente en la vista. Sus enormes ojos le proporcionaban un alcance visual excepcional, y su cuerpo hidrodinámico y musculoso lo convertía en un nadador formidable. Atacaba todo tipo de criaturas, desde peces y tiburones gigantes hasta tortugas colosales como la Archelon, una tortuga que podía alcanzar 4.800 libras de peso y 4,5 metros de largo. Aun con un caparazón casi impenetrable, la Archelon podía convertirse en víctima del Mosasaurus. Fósiles muestran marcas de mordidas y extremidades arrancadas, evidencia de que estos enfrentamientos eran reales. Sin embargo, el dominio de los mares no pertenecía solo a los mosasaurios. En las orillas del mar interior occidental vivía el Deinosuchus, el mayor cocodriliano que haya existido. Podía medir hasta 12 metros de longitud y pesar más de 8 toneladas. Su mordida tenía una fuerza equivalente a 10 veces la de un tiranosaurio rex, unos 100.000 newtons de presión, suficiente para aplastar huesos o incluso un automóvil. Cubierto por gruesas placas óseas y con dientes diseñados para romper conchas y huesos, el Deinosuchus era un verdadero tanque viviente. Cazaba dinosaurios que se acercaban a beber y, en ocasiones, se enfrentaba a otros grandes depredadores, incluidos tiranosauridos como el Gorgosaurus. En las aguas más profundas habitaban otros seres formidables. Uno de ellos era el tiburón Tychodus, que alcanzaba hasta 10 metros de longitud, conocido por sus dientes planos, perfectos para triturar conchas. A pesar de su tamaño, era un depredador relativamente pacífico, alimentándose principalmente de moluscos. En cambio, el Squalicorax, un tiburón mucho más agresivo, era el terror de las aguas costeras. Llegaba a medir 5 metros y poseía dientes aserrados, ideales para desgarrar carne. Con frecuencia se alimentaba de los restos de dinosaurios o cazaba reptiles voladores como el Pteranodon, lanzándose al agua para sorprenderlos. Y mientras tanto, criaturas de apariencia casi mitológica, como los plesiosaurios y el Elasmosaurus, se deslizaban elegantemente por las profundidades. Con cuellos que superaban los 7 metros de largo, estas criaturas inspiraron leyendas como la del monstruo del lago Ness. A pesar de su aspecto temible,
eran cazadores discretos que usaban su largo cuello para atrapar peces sin ser detectados. Pero el mar aún guardaba horrores más antiguos. Entre los peces óseos gigantes se encontraba el Sipactinus, un depredador de hasta 6 metros, famoso por tragar presas enteras, a veces tan grandes que moría por ello. Su cuerpo alargado y musculoso lo convertía en un cazador veloz, capaz de saltar fuera del agua como un delfín moderno. Y finalmente estaban los amonites gigantes Parapuzosia, moluscos con conchas en espiral de hasta 3,5 metros de diámetro y 1,5 toneladas de peso. Estos titanes, con sus tentáculos y picos afilados, eran los invertebrados más grandes de su tiempo, verdaderas fortalezas vivientes flotando en el fondo del mar. El mar interior occidental fue, sin duda, uno de los ecosistemas más salvajes y fascinantes de la historia de la Tierra, un verdadero laboratorio de la evolución, donde cada criatura parecía diseñada para superar a la anterior en fuerza, tamaño y ferocidad. Desde monstruos de cuellos interminables hasta cocodrilos gigantes y tiburones asesinos, estas aguas albergaron a los depredadores más aterradores que jamás hayan existido. Pero la historia del mar interior occidental no terminó con la desaparición de sus monstruos. Hace unos 66 millones de años, este vasto océano comenzó a retirarse lentamente, dejando tras de sí un paisaje completamente transformado. Las placas tectónicas se movían, los niveles del mar descendían y las montañas del oeste empezaban a elevarse, moldeando lo que hoy conocemos como las grandes llanuras de América del Norte. Los mares se evaporaban, los ríos se encogían, y con el paso del tiempo, las antiguas profundidades marinas se convirtieron en valles, cañones y desiertos. Donde antes nadaban mosasaurios y tiburones gigantes, ahora caminaban dinosaurios terrestres buscando alimento y refugio en un mundo que cambiaba rápidamente. Mientras el océano desaparecía, los ecosistemas costeros dieron paso a un paisaje pantanoso, rico en vida vegetal. Aquí florecieron nuevas especies, y los fósiles de aquel antiguo mar quedaron enterrados bajo capas de sedimentos que los preservarían durante millones de años. Hoy, esos mismos fósiles son la ventana que nos permite mirar al pasado. En los estados de Kansas, Dakota del Sur, Wyoming y Texas, los paleontólogos desentierran cada año los restos de criaturas que una vez dominaron esas aguas. Esqueletos completos de Mosasaurus, Archelon, Sipactinus y plesiosaurios en un estado de conservación casi perfecto. Pero entre todos esos hallazgos, hay uno que sigue desconcertando a los científicos. Un fósil hallado en Kansas que muestra a un Sipactinus con otro pez enorme dentro de su cuerpo, tragado entero poco antes de morir. Una muerte instantánea, posiblemente causada por su propia gula. Es un recordatorio brutal de que incluso los depredadores más temibles podían caer víctimas de su propio instinto. Los restos fósiles del mar interior occidental nos cuentan no solo la historia de sus criaturas, sino también la del planeta mismo. Un mundo que cambia constantemente, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo eterno de transformación. Cuando las aguas finalmente se retiraron por completo, muchas de esas especies quedaron atrapadas en su destino. Los mosasaurios, los plesiosaurios, los amonites, todos desaparecieron junto con el mar que los vio nacer. Fue el fin de una era, pero también el comienzo de otra, la del dominio de los dinosaurios en tierra firme. Sin embargo, la extinción masiva que llegaría poco después, provocada por el impacto de un asteroide en la península de Yucatán, acabaría borrando a casi todos los gigantes del Cretácico, tanto en tierra como en el mar. Y así, el planeta volvió a empezar una vez más. Los océanos cambiaron, los continentes se separaron, y nuevas formas de vida ocuparon el lugar de las antiguas. Pero las huellas de aquel océano perdido todavía están ahí, ocultas bajo nuestros pies. Si recorres las montañas del centro de Estados Unidos, podrás encontrar fósiles marinos en lugares que hoy están a cientos de kilómetros del mar. Conchas, dientes, vértebras, huesos gigantes, todos ellos son testigos silenciosos de un tiempo en que el corazón de América fue un océano repleto de monstruos. Y aunque esos colosos ya no existen, su legado permanece. Inspiraron leyendas, películas y sueños. Nos recuerdan que la historia de la Tierra es mucho más vasta y misteriosa de lo que podemos imaginar. Cada fósil descubierto es una pieza del rompecabezas de la vida. Una evidencia de que, mucho antes de nosotros, el planeta ya había sido el hogar de criaturas que desafiaban la imaginación. Y quizás, si miramos lo suficiente en las profundidades de nuestros océanos actuales, encontremos vestigios de ese pasado. Porque, ¿quién puede asegurar que todos esos monstruos desaparecieron realmente? El mar aún guarda secretos que no hemos logrado descifrar. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas criaturas te impresionó más?
O quizás conoces otros monstruos prehistóricos aún más aterradores. Déjalo en los comentarios. Y no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando los misterios del pasado con nosotros.